Les doy la bienvenida a esta nueva clase en la cual vamos a tratar el tema de poblaciones susceptibles, que se refiere específicamente a los efectos adversos de sustancias químicas, que es el eje central de nuestra materia, pero sobre los grupos más vulnerables, como lo son las embarazadas, los niños y los ancianos. Vamos a revisar primero el tema de los efectos de las sustancias químicas en el embarazo. Sabemos que hay sustancias químicas que pueden ejercer efectos tanto en hombres como en mujeres en los sistemas reproductores. Y muchas veces esas alteraciones que producen esas sustancias químicas pueden trasladarse al periodo del embarazo, en el caso de la mujer, padeciendo, sufriendo un efecto que se llama transgeneracional. Pero también hay sustancias químicas que pueden actuar directamente en el periodo del embarazo y justamente en lo que hace al efecto sobre el embarazo, en ese periodo, según la etapa de desarrollo embrionario en la que actúe esa sustancia química, la consecuencia que podría llegar a tener en el recién nacido va a ser distinta. Cuanto más precoz es la acción de la sustancia química en el desarrollo del embarazo, más cruento va a ser las consecuencias después en el recién nacido. Una de las consecuencias que se pueden producir por efecto de sustancias químicas en este periodo, en los embarazos, son los efectos teratogénicos, los cuales vamos a abordar en las diapositivas siguientes. La teratología, como bien está definido en la diapositiva, es la ciencia que estudia las malformaciones congénitas o las alteraciones estructurales y funcionales que se producen durante el desarrollo embrionario. Prestemos atención que el período al que apunta la teratología es el período embrionario, que son las primeras etapas de formación del bebé, el cual es mucho más susceptible que las etapas posteriores de ser afectado por agentes químicos, sobre todo en lo que se refiere a alteraciones estructurales. Eso no quita que en los distintos periodos de desarrollo del feto pueda haber distintos tipos de afecciones nocivas de las sustancias químicas que causen otro tipo de consecuencias o efectos adversos. El tipo de alteraciones teratológicas que se pueden producir son morfológicas, que tienen que ver con las estructuras del organismo del recién nacido y que son las que más se visualizan en el bebé recién nacido. Bioquímicas, con procesos bioquímicos, funcionales, fisiológicos y comportamentales, que tienen que ver sobre todo con una afectación, por ejemplo, en sistema nervioso central, donde después se observa alguna alteración en la conducta que muchas veces ni siquiera se observa en el recién nacido, sino al tiempo en el niño, como por ejemplo un atraso madurativo no físico, sino en el aprendizaje, en los procesos de conducta. Generalmente, por ejemplo, hay algunos tóxicos, como por ejemplo el monóxido, que puede producir ese tipo de alteración comportamental. Entonces debemos definir qué es un teratógeno. Un teratógeno es cualquier agente químico, físico o biológico que puede aumentar la incidencia de malformaciones congénitas o alteraciones justamente bioquímicas, estructurales, funcionales. En el caso nuestro, por el perfil de la materia, nos vamos a focalizar sobre todo en los efectos teratógenos de agentes químicos, que es lo que venimos tratando a lo largo de la materia. Tomando un poco más detalladamente el concepto de los tipos de teratógenos,
si bien vamos a hacer más hincapié en los químicos, pero bueno, también a manera de reflexión podemos mencionar como teratógenos biológicos distintos virus, bacterias y parásitos. En el caso de los virus, sabemos que hay una lista que son de riesgo en la embarazada, por ejemplo, la rubiola, por eso deben estar las embarazadas vacunadas en el periodo de embarazo, la varicela, el citomegalovirus, el herpes, que son todos factibles de producir alteraciones teratógenas. Como bacterias podemos mencionar la gonorrea y la sífilis, que en realidad ya son enfermedades que en general están bastante descontrolados en la actualidad y son infrecuentes, pero pueden, en algunos casos de falta de control, digamos, sanitario, pueden producir alteraciones teratógenas. Como parásitos, el más relevante es el Toxoplasma Golgi, que es transmitido a través del gato en la materia fecal, donde puede ser contaminado el medio ambiente donde vive la embarazada si tiene gatos, ingresar al organismo, traspasar placenta y producir alteraciones teratógenas en el recién nacido, sobre todo alteraciones sobre el sistema nervioso central que pueden producir, por ejemplo, alteraciones en la visión de los recién nacidos, atraso madurativo neurológico. En cuanto a los compuestos o los agentes químicos, bueno, es un listado bastante importante. Hay químicos ambientales que pueden producir acciones teratógenas, por ejemplo, el arsénico en aguas contaminadas, plaguicidas que pueden contaminar el medio ambiente, medicamentos, drogas que estén prescriptas. Muchas veces sabemos que se trata de que la embarazada durante el periodo de embarazo solamente consuma aquella medicación que sea indispensable para sostener su buen estado de salud, y lo que denominamos drogas no prescriptas, que tienen que ver con los hábitos de consumo de medicamentos no prescriptos o drogas de abuso, que son muchas de ellas teratogénicas. En cuanto a los agentes físicos, sobre todo las radiaciones ionizantes pueden ejercer efectos nocivos, y también el calor por ejemplo, actividades laborales en ambientes con extremadas condiciones de temperaturas. Se considera los estadios del desarrollo embriofetal en 3 periodos. El primer periodo es el de preimplantación, que tiene un tiempo de 1 a 2 semanas. El segundo periodo es el embrionario, que se considera tradicionalmente entre las semanas 3 y 7. Algunos grupos consideran el embrionario hasta 10 y 12 semanas. Este periodo es el más vulnerable, donde se genera la formación en el bebé de los distintos órganos y sistemas. Entonces es donde más pueden interactuar las sustancias químicas y producir sobre todo malformaciones congénitas y teratogénicas. Y el último periodo es el periodo fetal, que está considerado entre las 8 y las 38 semanas, hasta el momento del nacimiento. En este periodo también pueden ejercer efectos nocivos las sustancias químicas, pero ya no van a tener efectos en la formación de órganos o de sistemas, sino que sobre todo se ven consecuencias de la funcionalidad de esos órganos y de esos sistemas. Esta diapositiva pone en imágenes los estadios del desarrollo embriofetal, es lo mismo de la diapositiva anterior, pero presentado con imágenes de cómo es el crecimiento del niño. Vemos que en el primer periodo de embrión, hasta las 8 semanas, es cuando se conforman o se forman los distintos órganos y sistemas. Y si nosotros vemos lo que se llama el feto, que es a partir
de la semana 12, en realidad sobre todo terminan de madurar algunos sistemas, sobre todo el sistema nervioso central, que sigue madurando después del nacimiento, pero sobre todo la etapa fetal se refiere al crecimiento del bebé, en tamaño y en peso. En esta diapositiva podemos observar en el desarrollo humano, en el crecimiento del bebé, hasta cuáles son los órganos y los sistemas más afectados por sustancias químicas durante el periodo embrionario. Vemos que en primer lugar se encuentra el sistema nervioso central. Hay muchos tóxicos que son lo que se denomina neurotóxicos, por ejemplo, aquellos que son más liposolubles pueden atravesar más fácil barrera placentaria y producir afecciones en el primer trimestre de embarazo. Por ejemplo, los orgánicos persistentes, lo que se denominan orgánicos persistentes, los metales también, algunos metales pueden llegar a producir este tipo de alteraciones. En el corazón, es otro de los órganos muy afectados, la vista, por ejemplo, el metanol en el embarazo o el alcohol también puede afectar la vista. El oído, hay algunos medicamentos como los aminoglucósidos que pueden producir afecciones a nivel auditivas en el nervio auditivo. En las extremidades, recordemos también el caso de la talidomida, que era un medicamento que se dio alrededor de los años 50-60 para inhibir el vómito en el primer trimestre justamente del embarazo, y produjo toda una generación de niños con alteraciones en el crecimiento y desarrollo de las extremidades, sobre todo en los brazos. El paladar hendido es otra de las patologías que pueden aparecer en el recién nacido por exposición a tóxicos, por ejemplo, en el consumo de alcohol, en mamás alcohólicos, la alteración de genitales externos. O sea, hay una serie de sustancias, y justamente por la gran vulnerabilidad de esta etapa de desarrollo del ser humano, se pueden producir alteraciones como las que recién comentábamos. También es importante observar que muchas veces la susceptibilidad supera el periodo embrionario, como vemos en la diapositiva lo que está de rojo, y atraviesa hasta la semana 12, alrededor de ese periodo, en el desarrollo fetal. O sea que no es exclusivo o estanco el concepto de la afección en el periodo embrionario solamente. Y volvemos a hacer hincapié en el concepto de la afección como susceptibilidad por efecto nocivo de sustancias químicas en el primer trimestre de embarazo de la mujer. Centrándonos un poco más en las sustancias químicas como fuentes de exposición al embrión o al feto, podemos mencionar, hoy un poco también comentamos en diapositivas anteriores, que encontramos entre estas sustancias químicas medicamentos o fármacos prescriptos. Hay patologías o enfermedades que tiene la embarazada que requieren, o sea, que son medicamentos que está consumiendo la mamá como mujer, digamos como enferma, que son requeridos para el tratamiento de una determinada patología. Muchas veces no se pueden suspender esas terapias por la patología, supongamos los anticonvulsivantes. Entonces, va a ser tarea del médico, del ginecólogo y del obstetra que trate a la embarazada para evaluar el riesgo en el embarazo del consumo de ese medicamento, o si eventualmente pudiera llegar a suspenderse o a disminuirse la dosis a lo mínimo necesario. Existe también lo que se llama
el autoconsumo de medicamentos, que es lo que se denomina medicamentos no prescriptos. Bueno, en ese caso, muchas personas, y particularmente mujeres, tienen el hábito de consumir medicamentos por cuenta propia. Ese tipo de medicación que no es indispensable deben ser eliminados totalmente del consumo, porque pueden ser fuentes de efectos adversos. También existe el consumo, que muchas veces es muy difícil de controlar, digamos, de drogas de abuso. Por ejemplo, alcoholismo en mujeres que después quedan embarazadas, el consumo de tabaco, que ha sido históricamente tan combatido y que genera tantas sustancias distintas que pueden atravesar la placenta, comenzando desde el monóxido de carbono, el benceno, drogas de abuso como cocaína, marihuana, anfetaminas. También hay problemas de fuentes de exposición en el caso de mujeres embarazadas que trabajan en lugares donde manipulan sustancias químicas, por ejemplo, la exposición en laboratorios, supongamos de industria farmacéutica, a solventes, donde está contraindicado la exposición por más cuidados que se tengan en el trabajo, y lo que se sugiere o sugieren las leyes reglamentarias es que la mujer embarazada que esté expuesta a solventes realice tareas en otro área del ámbito de trabajo. También hay contaminantes químicos ambientales que pueden surgir de alimentos, de agua, de aire. Recordemos el caso del arsénico, que es un tóxico teratogénico, metales, pesticidas. Y también hay que hacer hincapié, que muchas veces pasa desapercibido en el periodo de embarazo, a la exposición durante este periodo a productos químicos de uso domésticos, determinados productos de limpieza que si no se manipulan con cuidado pueden exponer a la embarazada, sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Un tópico importante a tener en cuenta es la administración de fármacos prescriptos durante el embarazo. Tenemos dos situaciones a considerar: el tratamiento de la enfermedad materna y el tratamiento de la enfermedad del embarazo o del feto. Muchas veces la embarazada tiene una enfermedad de base previa al periodo de embarazo, por ejemplo diabetes, hipertensión, que debe ser sí o sí tratada con medicamentos, y bueno, el planteo que se genera en el periodo del embarazo es la posibilidad del efecto nocivo sobre el feto. Entonces, en este caso, lo que se debe tener en cuenta como primer punto es la efectividad terapéutica de ese medicamento, si realmente es inevitable su suministro o puede prescindirse o modificar la dosis, la toxicidad de ese medicamento y el efecto de la terapia sobre el feto. Cuando hablamos de toxicidad nos referimos con la mirada puesta en el efecto, recordemos, o teratogénico o alteraciones en el desarrollo del feto. Con respecto al tratamiento de la enfermedad del embarazo o del feto, que es una enfermedad que surge durante el periodo justamente de embarazo, muchas veces ahí el blanco de la terapia va a ser el feto o el embrión o el bebé, el futuro bebé. Entonces, la mirada se invierte. Hay que ver si ese tratamiento para esa enfermedad del embarazo tiene algún efecto nocivo para la madre per se, o, por ejemplo, si puede tener algún efecto terapéutico sobre el útero, porque muchas veces hay medicaciones que inducen, por ejemplo, contractilidad del útero y pueden generar un aborto, o algún efecto que sea beneficioso para el feto, pero nocivo, por ejemplo, para la placenta. Recordemos que la placenta es un órgano que tiene muchísimas funciones distintas que se relacionan
no solo con el pasaje, digamos, de oxigenación al feto, sino con muchas otras funciones como mismo funciones de tipo endocrinas que tienen que ver con el desarrollo futuro del recién nacido. Bueno, en esta diapositiva podemos observar distintas enfermedades de la madre y del embarazo o del feto, en las cuales se requieren sí o sí un tratamiento medicamentoso o terapia. Un ejemplo, vuelvo a hacer hincapié, emblemático de este tipo de enfermedades, por ejemplo en el caso de la madre, es el tema de las convulsiones, el tratamiento con antiepilépticos, donde el médico deberá evaluar en el riesgo-beneficio qué es lo mejor para la situación, porque la suspensión del medicamento, que por supuesto está contraindicada en general, pero supongamos que se suspendiera, en una situación de convulsión de la mamá puede generar un evento de hipoxia que para el bebé que también le traiga consecuencias nocivas. Una enfermedad también bastante polémica en la madre y difícil es el cáncer, algún tipo de cáncer. En general, en el caso de alguna enfermedad de este tipo, no se recomienda el embarazo en la mujer, pero bueno, muchas veces la mujer queda embarazada en forma no intencional y bueno, cómo se va sosteniendo las dos situaciones en paralelo durante el embarazo, con medicaciones que son inevitables muchas veces de suministrar. En el caso del embarazo, enfermedades del embarazo, bueno, vemos que hay muchas enfermedades distintas como aborto, la posibilidad de producir parto, que requieren medicamentos, pero hay una que es bastante recurrente, podríamos decir, en el embarazo, que es la hipertensión del embarazo, que es una situación donde se pone en riesgo el embarazo mismo, porque muchas veces puede haber un desprendimiento también por esta situación de la placenta con riesgo de pérdida del embarazo y de la vida del feto. Entonces, ese tipo de patologías también requieren sí o sí una medicación específica. ¿Cómo pueden afectar los fármacos al feto durante el embarazo? Bueno, vemos en la diapositiva una serie de posibilidades. Por supuesto que esto es un poco un orden para categorizar los efectos de los distintos fármacos en el feto, pero la realidad es mucho más abierta y mucho más amplia. Uno de los efectos que pueden producir son los efectos letales, que sería el más extremo, la muerte del feto. Un efecto tóxico teratogénico, que un poco es lo que comentamos anteriormente, recordemos como ejemplo, puede ser el caso de la talidomida, que producía malformaciones en las extremidades en los recién nacidos. Por constricción de los vasos placentarios también puede haber una afección del intercambio de gases y de nutrientes, sobre todo lo que hace, aparte de los nutrientes, a la respiración, a la oxigenación del feto, del embrión, que según justamente como comentamos hoy, la etapa donde se produzca va a ser mayor o menor la afectación a futuro. Puede producir también los fármacos hipertonía uterina severa que cause elección anóxica, produciendo la muerte del feto. Un caso también, por ejemplo, que es importante es la situación de, por ejemplo, el pasaje de algunas sustancias tóxicas a través de la placenta que pueden disminuir el transporte de oxígeno a los distintos tejidos en el feto y también
en algunos casos puede haber alteración del medio interno de la madre que indirectamente afecte la funcionalidad de el desarrollo del feto o tenga efectos sobre distintos sistemas fisiológicos del feto. Entre los factores que condicionan la acción teratógena de los fármacos y las sustancias químicas, tenemos que considerar los mismos que venimos conversando a lo largo de toda la materia. En primer lugar, las características del agente químico, o sea, el tamaño de la partícula, la particularidad de si es liposoluble o no. Una sustancia liposoluble va a poder atravesar más fácilmente la placenta y llegar al feto y producir efecto adverso que otra. Si es una sustancia química que tiene algún tipo de carga química, la dosis que se administra, la duración, el tiempo de la administración, el tiempo que tiene la mamá la exposición a esa sustancia química e indirectamente puede llegar al feto, cómo influye la característica fisiológica y la eliminación de la madre de esa dosis, de esa sustancia, de manera que haya una concentración mayor en su organismo y pueda atravesar la barrera y llegar al feto, que se relaciona con justamente el otro ítem que tiene la diapositiva, que es la capacidad de llegar al feto, y también las particularidades del propio feto, su capacidad metabólica para poder eliminar o no esa sustancia. Recordemos también que hoy lo conversamos, que el estadio del embarazo es crítico, que hoy dijimos que no era lo mismo la afección de un fármaco, una sustancia química en el periodo embrionario o en el periodo fetal. Y también lo que se llama el sustrato genético, o sea, la característica propia de cada individuo que hace que sea más o menos susceptible al efecto nocivo de una sustancia. Existe una influencia muy relevante de la madre sobre la dosis que va a llegar al feto o al embrión. Entonces, en cuanto a los efectos adversos, es muy importante, antes de pensar en el efecto en el feto, evaluar las características farmacocinéticas de la madre, que son sobre todo la absorción, la distribución y unión a proteínas y la eliminación. Existen características que son individuales y propias de cada persona, pero que además durante el periodo del embarazo van a estar afectadas. Recordemos, por ejemplo, la disminución del hematocrito, la hemodilución, el cambio de la frecuencia respiratoria, la funcionalidad renal. O sea, hay una serie de factores que van a afectar todas las etapas de farmacocinética durante el periodo embrionario, independiente de lo propio de la mujer embarazada. Venimos comentando que se produce una serie de efectos o modificaciones fisiológicas durante el embarazo en la mujer. Una de esas modificaciones se refiere al sistema cardiovascular. Hay un aumento del gasto y del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y del volumen de sangre que se expande. Entonces eso traería como consecuencia en el periodo de embarazo una mayor distribución de las distintas sustancias de los fármacos o de las sustancias químicas tóxicas. También el consumo de oxígeno aumenta en un 15 a 20% y ese aumento de la frecuencia también respiratoria favorecería o podría favorecer el ingreso de tóxicos volátiles, de los cuales, por ejemplo, tenemos dos ejemplos emblemáticos que son los solventes, sobre todo en ambientes laborales, y en algunas situaciones particulares el caso del monóxido de carbono, que puede ingresar en el organismo, atravesar la placenta y generar
hipoxia fetal. También hay un aumento de la función renal y eso tendría como consecuencia una mayor eliminación de tanto de medicamentos como de sustancias tóxicas, pero en el caso particular de los medicamentos, con ese aumento de eliminación, una disminución de los niveles sanguíneos con posibles consecuencias de acuerdo al tipo de medicación y para qué tratamiento se esté utilizando. Y también hay cambios en la absorción de las sustancias. Hay una disminución del tracto gastrointestinal por el aumento de espacio, podríamos decir, que ocupa el feto, que comprime el tracto gastrointestinal, y también hay muchas modificaciones metabólicas como por ejemplo mecanismos de mayor actividad ósea donde digamos puede ser que se produzca ingreso de plomo como sustancia tóxica si la embarazada está expuesta a un ambiente con plomo en competencia con el calcio. También hay un aumento de absorción de hierro y hay una disminución del metabolismo hepático que puede producir alteraciones en el metabolismo de algunos medicamentos o algunos químicos. Por ejemplo, disminución del metabolismo de anticonvulsivantes o algunos químicos como cafeína o teofilina que pueden aumentar su concentración sanguínea y generar algunos efectos adversos. Para tener en cuenta la concentración de una sustancia de la madre y la que llega al feto, es fundamental tener en cuenta que entre los dos se encuentra la placenta. Históricamente se pensaba que la funcionalidad de la placenta era solamente un órgano que permitía el paso de sangre de las distintas sustancias en una forma de un gradiente pasivo. Hoy en día se sabe que la placenta tiene un sinfín de funciones, desde tener transportadores activos de distintas sustancias, síntesis de hormonas, y muchas otras funciones. Entonces, ese pasaje del fármaco de las sustancias químicas depende de distintas características. Una de esas características son las propiedades físico-químicas de la sustancia. O sea, si la sustancia es más o menos liposoluble, el tamaño de la partícula, se sabe que también no hay una correlación directa entre partículas de menor tamaño y más facilidad de pasaje, porque hay sistemas transportadores en la placenta de distintas sustancias. El gradiente de pH materno-fetal también influye, el hecho de que muchas veces hay condiciones donde se modifica, por ejemplo, el líquido amniótico, tiende a generarse un líquido amniótico más alcalino, generalmente es entre neutro y ligeramente ácido, pero que hace que determinadas sustancias que tengan esa característica, supongamos más alcalina, tiendan a acumularse en el líquido amniótico y de esa manera en el proceso de que el feto ingiere o absorbe líquido amniótico van a afectar al desarrollo del niño. El flujo sanguíneo placentario también afecta el traspaso de las sustancias, el grosor y la superficie de las membranas de la placenta. Recordemos que no todas las mujeres tienen la placenta del mismo tamaño y del mismo espesor, lo mismo que sucede con el flujo sanguíneo que recién comentábamos, y la posibilidad que tiene la placenta, como también comentamos recién, de tener sus propios procesos de biotransformación de fármacos, donde se ha visto que en muchos casos, por ejemplo, hay sustancias que llegan al feto que son
digamos, las más posibles de ser metabolizadas en la placenta, transformadas en metabolitos, y esos metabolitos llegar al feto. Y también en ese proceso de biotransformación muchas veces se generan sustancias que son más tóxicas que sus precursores y que es otra forma a través de la cual pueden producir distintas sustancias químicas efectos nocivos. Estuvimos conversando sobre las características de la mamá, de la placenta, y por último nos queda considerar las características farmacocinéticas propias del feto. Entre ellas tenemos que considerar el volumen de distribución fetal, la unión a proteína, el transporte de las sustancias, el metabolismo en el hígado fetal. Recordemos que el feto tiene su sistema metabólico, así como el sistema nervioso central, todavía en desarrollo o inmaduro, entonces el metabolismo va a ser totalmente distinto al de un niño o al de un adulto, y que esas sustancias que metaboliza muchas veces o generalmente las elimina por vía renal, pero van a llegar al líquido amniótico, donde sabemos que el feto las vuelve a deglutir, puede deglutirlas y de esa manera hacer un circuito cerrado donde la sustancia tóxica se va a bioacumular, por decirlo de alguna manera, en el feto. Entonces eso va a determinar lo que se denomina el nivel plasmático fetal, que tiene que ver con la concentración del tóxico a nivel plasmático fetal y lo que se denomina el nivel de afectación en los tejidos fetales. Volviendo a retomar la importancia del periodo de desarrollo fetal y los efectos nocivos de las sustancias, hacemos hincapié en que la fase de preimplantación, que hoy dijimos que era antes del día 20 del desarrollo embrionario, si hay un efecto de alguna sustancia nociva, se genera lo que se llama, o se puede generar lo que se llama el efecto del todo o nada, o sea, o se produce un efecto adverso que mata directamente al embrión, o no lo afecta y el desarrollo se continúa generando. En esta etapa es fundamental, como el efecto es, en general, son efectos genéticos que terminan produciendo alteraciones letales, los mecanismos, la participación de los mecanismos de reparación genética. En la fase embrionaria o periodo de organogénesis, que recordemos se desarrolla entre la tercera y la séptima semana, es el periodo más crítico. Volvemos a hacer hincapié en este concepto, porque es donde más se favorecen los efectos teratogénicos y de malformaciones. Y en el periodo fetal, que es entre el segundo y el tercer trimestre, ya es más improbable que se produzcan malformaciones, pero se pueden afectar o alterar el crecimiento de los órganos fetales que originalmente serán normales. Por eso tampoco se recomienda en este periodo o en estos periodos la exposición a distintos tipos de medicamentos o de sustancias químicas de distinta naturaleza. En esta diapositiva podemos ver nuevamente ejemplos de fármacos que son capaces de provocar efectos teratogénicos en humanos. Ya hemos conversado sobre estos fármacos, la mayoría, la talidomida, que era suministrada para regular el vómito y las náuseas en el primer trimestre de embarazada y que podía producir focomegalia, que es alteración en los miembros y malformaciones cardíacas. Los anticonvulsivantes, los más tradicionales como la fenitoína, carbamazepina, ácido valproico ya se usa un poco menos, que producen lo que se llama el síndrome o pueden producir el síndrome hidantoínico fetal con defectos en el tubo, sobre todo a nivel del tubo neural. Los aminoglucósidos, que también los mencionamos, que producían o podían producir lesión del oído
fetal con trastornos de la audición y hormonas que se suministren como andrógenos o estrógenos que pueden producir sobre todo, por ejemplo, masculinización fetal o anomalías genitales en el recién nacido por afección durante el periodo embrionario. Como ejemplos de sustancias químicas que también pueden provocar efectos teratógenos, tenemos el caso del plomo, que es uno de los más emblemáticos. Recordemos que el plomo es un tóxico que está distribuido en todos lados y que hay altas posibilidades de la exposición, tanto ambiental como laboral, y puede producir lo que se denomina déficit neurocomportamental por afección del sistema nervioso central. El plomo está extremadamente relacionado con trastornos justamente neurológicos en el recién nacido y en los niños, trastornos que muchas veces no son tan manifiestos, pero que provienen de exposición en periodos embrionarios, como trastornos del aprendizaje, del habla, síndrome de déficit de atención. En el caso del mercurio también puede generar retardo en el crecimiento con disfunción del sistema nervioso central y alteraciones también de tipo renal. Los PCB, que se llaman polibifenilos clorados, que están agregados a los aceites de los transformadores eléctricos y que pueden contaminar el medio ambiente, generan por exposición en el embarazo hiperpigmentación en la piel, que puede desencadenar enfermedades más graves como cáncer de piel. El hexaclorobenceno es un plaguicida organoclorado que está prohibido, pero que todavía, digamos, se usa en forma no permitida y por exposición a concentraciones relevantes de tipo ambiental o laboral puede producir mortalidad neonatal. Y en el caso del tolueno, como un ejemplo de exposición a solventes, también anormalidades congénitas y disfunción del sistema nervioso central. Por exposición a tóxicos en general es el sitio más vulnerable de afección del feto, es el sistema nervioso central. El alcohol y el tabaco son consideradas drogas de abuso, pero lícitas socialmente, ¿no? Porque está permitido su consumo y aceptado. Pero en la mujer que consume alcohol durante el embarazo, en una mujer alcohólica, se puede producir lo que se llama el síndrome alcohólico fetal, que puede tener como consecuencia lo que se llama microcefalia, o sea, un desarrollo de la cabeza con el sistema nervioso central disminuido con respecto a lo que debería haber sido. Y eso, por supuesto, trae consecuencias de retraso madurativo neurológico y después en la vida del niño. El tabaco también, que tiene muchísimas sustancias tóxicas de distinto tipo, hoy lo mencionamos, desde cianuro, benceno, eh, monóxido de carbono, puede producir por distintos efectos de esas sustancias tóxicas presentes en esta droga de consumo habitual, retardo del crecimiento, defectos mentales, malformaciones cardíacas. Y ya en las drogas de abuso prohibidas legalmente como anfetaminas, cocaínas y opiáceos, vemos distintos tipos de anomalías que van desde anomalías cardíacas, retraso mental, malformaciones del tracto urinario, retardo del crecimiento y depresión del sistema nervioso central. Todo este tipo de alteraciones depende de las variables que consideramos anteriormente, como el tiempo de exposición, el nivel de exposición, las características placentarias de la madre y propias del feto. En esta diapositiva simplemente observamos imágenes de distintos tipos
de efectos teratógenos en humanos por exposición a sustancias químicas, drogas de abuso o medicamentos. Vemos el caso de, en la foto central superior y derecha, alteraciones morfológicas en las extremidades que pueden ser relacionadas, por ejemplo, al caso de talidomida, el síndrome de paladar hendido, que muchas veces se presenta también en el caso del consumo de algunos medicamentos y de alcohol. En el caso de exposición a mercurio, por ejemplo, polineuropatías, que sería la imagen correspondiente al niño del extremo izquierdo inferior de las imágenes, y el síndrome también fetal alcohólico con microcefalia o alteración en la estructura cráneo-cerebral. La Food and Drug Administration, FDA, que es el sistema americano de control de riesgo sobre el feto de distintos fármacos, los ha clasificado en distintos órdenes según el nivel de riesgo. Tenemos que podríamos decir el más inferior o de menos riesgo es el de los estudios controlados que no demuestran riesgo, o de los cuales todavía no se sabe bien si pueden demostrar riesgo, pero no hay evidencias claras de que lo sean, de que sean riesgosos, que es el A. El B es el caso de aquellos fármacos que tienen estudios en animales que dieron negativos y no hay evidencia de riesgo en humanos. En esta categoría también hay algunos casos de que pueden haber dado algunos estudios positivos en animales, pero tampoco hay evidencia en humanos, por lo cual se incluyen dentro de la categoría B. En la categoría C van a estar considerados aquellas sustancias que hayan tenido estudios en animales positivos, pero que todavía tengan estudios en humanos escasos, pero ya el hecho de que tengan resultados positivos manifiestos en animales implicaría un cierto riesgo de utilización. Y el D es el caso de fármacos que tienen evidencias de riesgo fetal, manifiesto tanto en humanos como en animales. Muchas veces en esta categoría quedan incorporados aquellos medicamentos que se sabe que tienen riesgo fetal manifiesto, pero son fármacos que son sí o sí indispensables para el mantenimiento de la vida de la embarazada. Entonces, bueno, como hoy comentamos en el riesgo-beneficio, se los utiliza con un monitoreo y control permanente del feto durante su desarrollo. Y en la última categoría, que es la de más riesgo, digamos, son aquellos fármacos que tienen o presentan evidencias muy claras de riesgo y que directamente están contraindicados su uso en el embarazo. Bueno, existen una serie de normas generales que sobre todo son consecuencia de los estudios de los efectos adversos de distintos fármacos y que sobre todo la recomienda el médico que va a atender a la embarazada, donde se considera que solamente se debe indicar lo que se necesite absolutamente. Se restringe muchísimo la prescripción de cualquier tipo de medicación en el primer trimestre, salvo que sea estrictamente necesario, como hoy comentamos varias veces, para el sustento vital de la embarazada. Es fundamental informar a la embarazada de los peligros de la automedicación, que trate de evitar consumos de fármacos por cuenta propia, dolor de cabeza, estados gripales, bueno, tratar de reducir el uso de medicación en forma autónoma. Evitar el uso de fármacos de reciente aparición, aquellos que, como sabemos,
de pronto tienen pruebas de efectos adversos o de toxicidad, pero que todavía no se conoce totalmente posibles efectos que puedan aparecer, sobre todo que en general no se realizan estudios previos al uso de fármacos o a la liberación al mercado en embarazadas. Utilizar la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible. O sea, si no se puede eliminar el uso de una determinada medicación, por lo que comentamos anteriormente, que es fundamental, por ejemplo, en el caso de diabetes, para el sustento vital de la persona, utilizar la menor dosis que sea posible. Y tratar de no favorecer la polimedicación. Recomendarle a la embarazada que no combine medicaciones y por supuesto que eso debe ser totalmente controlado por el personal médico, salvo condiciones estrictamente necesarias. Vamos a comenzar a compartir algunos conceptos sobre los efectos de las sustancias químicas en la niñez. Desde las primeras clases de la materia y en distintos temas, se ha hecho hincapié que los 3 grupos más vulnerables al efecto adverso de sustancias químicas son las embarazadas, que es un tema que tratamos recién, los niños y los ancianos. Los niños son más vulnerables que los adultos porque tienen fundamentalmente un tamaño corporal más pequeño, entonces eso favorece una mayor exposición a alimentos, a contaminantes que puedan estar en el suelo, en el agua y el aire. Recordemos que los niños tienen lo que se llaman también el hábito de pica, que es la costumbre de, a través de la mano, probar distintos componentes o elementos que encuentran a su alrededor, con lo cual también ese hábito de pico favorece el ingreso sobre todo de contaminantes ambientales. También tienen diferente metabolismo, dado que el sistema hepático, metabólico hepático, no está tan desarrollado o sea, a través de la niñez se va madurando hasta la adolescencia. Lo mismo pasa con el sistema nervioso central, el cual todavía está en desarrollo. Y también el hecho de que el sistema nervioso central, la proporción cerebral del niño con respecto al cuerpo es de 1/3 del cuerpo entero, por lo cual, frente a sustancias neurotóxicas, la posibilidad o la proporción de exposición del sistema nervioso central es mayor que en un adulto. También el crecimiento y el desarrollo de sus sistemas orgánicos, si bien están en rápido crecimiento, pero están inmaduros. Por ejemplo, en el caso de la exposición a plomo, también hay justamente por sus mecanismos de resorción óseas durante el crecimiento, se favorece el depósito de plomo a nivel óseo con consecuencias adversas posteriores. Como observamos en la diapositiva, los niños tienen 4 sistemas que aún están en desarrollo, que son fundamentales desde el punto de vista fisiopatológico: el sistema inmunitario, el sistema reproductor, digestivo y nervioso. Esto representa lo que se llama una ventana de susceptibilidad o de vulnerabilidad en este grupo etario. Están en continuo crecimiento y tienen una mayor absorción que los adultos. Eso se manifiesta claramente en los porcentajes de absorción, por ejemplo, de plomo, donde en el adulto, por vía digestiva, el porcentaje de absorción es de un 10 a un 12%, en el de los niños puede llegar hasta un 40%. Eso facilita que la concentración en el organismo de los niños sea mucho mayor. Sumemos a esta situación que la masa cefálica y la proporción, como hoy comentamos, de la cabeza es 1/3 de la masa, alrededor de 1/3 a 1/4 de la
de toda la masa corporal, por lo cual el sistema nervioso central tiene mayor probabilidades, ayudado con la capacidad de muchos tóxicos o medicamentos de atravesar la barrera hematoencefálica, eso hace que tenga una mayor capacidad de exposición. También tienen menor metabolismo y menor excreción. Con el menor metabolismo hace que no se pongan en actividad los distintos mecanismos de eliminación de fase 1 y fase 2 a nivel hepático para transformar la sustancia tóxica en una menos tóxica y que sea fácil de excretar o eliminar. Y también tiene menor capacidad de excreción, el sistema urinario también está menos desarrollado y otras vías de excreción, por lo que eso hace que la mayor absorción, menor metabolismo y menor excreción favorezca una mayor concentración de las sustancias tóxicas en el organismo de los infantes. Volvemos a hacer hincapié en el hecho de que los niños tienen menor capacidad para detoxificar y también se aumenta su posibilidad de ingreso y permanencia en el organismo, sobre todo de tóxicos ambientales, porque ellos, por sus actividades de juego, están más relacionados con un mayor contacto con el medio ambiente, o sea, porque tocan más el suelo, porque se tiran en el suelo, porque consumen por el hábito de pica, se llevan a la boca distintas sustancias. Entonces, la mayor posibilidad que tienen ellos es de que esa sea una de las principales vías de ingreso. Las intoxicaciones más frecuentes en niños se deben al consumo de fármacos, que siempre o casi siempre se producen por situaciones accidentales, donde los niños toman medicamentos de los adultos y sobre todo los más chiquitos, con el hábito de pica y de probar todo, suelen consumir medicaciones de los padres o de los abuelos. Vemos que el porcentaje de intoxicaciones por fármacos es del 56%. Le siguen en importancia los productos del hogar. Recordemos el seminario de ácidos y álcalis, de los productos que se utilizan en la casa para limpieza, donde también en forma accidental, por estar guardados al alcance de los niños y por la curiosidad de los mismos, prueban algún líquido o algo y se producen intoxicaciones de este tipo. Después le siguen en frecuencia de causa, digamos, el monóxido de carbono y el etanol. En el caso del monóxido también es por accidentes domiciliarios, por mala combustión de compuestos orgánicos, por ejemplo, por el uso de estufas, de salamandras a leña, de cocinas en mal estado de limpieza, donde se pueden producir este tipo de intoxicaciones. El etanol, sin embargo, tiene otro tipo de etiología. En el caso del etanol puede haber accidentes por consumo de etanol, pero en la mayoría de los casos en niños se debe al consumo, ya no en niños tan pequeños, sino a partir de los 10 años, consumo de alcohol en las viviendas por copia frente a situaciones de adultos. Y después también hay un 6% que puede ser por causa de diversos orígenes. En esta diapositiva podemos observar datos de la frecuencia de intoxicaciones, no de la causa. Tanto esta diapositiva, los datos presentados en esta diapositiva como en la anterior, son datos de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, pero se corresponden con los datos o las casuísticas que se producen también en nuestro país. Vemos que esta frecuencia está agrupada de acuerdo a rangos etarios, donde observamos que en los niños más pequeños hay una mayor frecuencia de intoxicación por consumo, como comentamos hoy,
accidental de psicofármacos o de fármacos en general. A medida que aumenta la edad del infante, a partir de los 10 años vemos que disminuye el consumo de fármacos en forma accidental, pero aumenta sobre todo, lo que más se destaca es el consumo de alcohol. En nuestro país coincide esta información porque cada vez más se observa el consumo intensivo de alcohol como una droga social de abuso en niños más pequeños que van desde los 10 años hasta los 14 años, dentro de los datos de pediatría. Esta información pertenece a un trabajo publicado con datos de Uruguay, donde se replica lo que recién estábamos conversando, sobre el hecho de que el mayor porcentaje y frecuencia de intoxicaciones corresponde al consumo accidental de medicamentos, siguiéndole la de productos de uso domésticos, y también acá incorpora el uso de plaguicidas, sobre todo los que se utilizan a nivel domiciliario, como raticidas e insecticidas. En el caso de los medicamentos, es de destacar que los que más o los de mayor frecuencia de accidentes son las benzodiazepinas. Vemos que tiene 15 casos el trabajo de intoxicación por benzodiazepinas, y eso se debe al uso muy frecuente de este tipo de medicamentos como tranquilizante o para el sostén del sueño durante la noche. Vemos que después le siguen los antibióticos y los antialérgicos, que justamente son medicaciones de uso muy habitual a nivel de la población general. Dentro de los productos de uso domésticos se destacan sobre todo aquellos que se usan para la limpieza del hogar, lavandina, detergentes, distintos tipos de cáusticos. En esta diapositiva podemos observar información de nuestro país, del Hospital de Niños de La Plata, registrada en el 2012, una estadística de la casuística de intoxicaciones en niños. Vemos que también, como los datos que vimos de España, hay una prevalencia de la intoxicación por consumo de medicamentos. Volvemos a hacer hincapié siempre de tipo accidental, un 39%, y en este caso tenemos una variación que es un 39% de plaguicidas. ¿Por qué sucede eso? Porque el Hospital de Niños de La Plata recibe también pacientes, infantes, de la zona de todo alrededor de su ciudad, que es una zona sobre todo de cultivo de quintas, de cultivos de verduras o de campos, donde la probabilidad de exposición a plaguicidas está más aumentada que en los niños de capital o de ciudades, de grandes urbes. También le sigue en importancia la intoxicación por productos del hogar, un 13%, y también se incorpora con el mismo concepto del tipo de pacientes que acuden a este hospital, los accidentes por picaduras de animales ponzoñosos. El porcentaje de probabilidad de intoxicación aguda en niños por fármacos en distintos países también está influenciado por los hábitos de consumo de los distintos fármacos. En esta diapositiva observamos una estadística de un hospital de Ecuador, un poco más reciente que las anteriores, del año 2014 a 2016, pero también se observa una prevalencia marcada por intoxicaciones provenientes del consumo de fármacos del sistema nervioso. Vemos que hay una prevalencia de carbamazepina, de accidentes por consumo de carbamazepina, pero también
aparece el consumo de clonazepam, que es una benzodiazepina muy utilizada en estos últimos tiempos. Hay un porcentaje también que va en aumento como accidentes de consumo en niños, que son los analgésicos y los antipiréticos, que se utilizan mucho también para el tratamiento de sus situaciones de enfermedad para los niños, y eso facilita el alcance de esas medicaciones. Entonces vemos que hay un 12,5% de porcentaje de intoxicación por analgésicos y antipiréticos del tipo de paracetamol e ibuprofeno. En general, el perfil que se manifiesta en los distintos países tiene cierto parecido, pero a su vez identidad con las distintas épocas y consumos de medicamentos de los distintos países. Nuestro país es un país agrícola-ganadero, por lo que la exposición a plaguicidas puede ser una fuente importante que produzca intoxicaciones en niños y riesgo para su salud. Acá vemos una estadística de Mendoza donde habla que la frecuencia de intoxicación en niños por plaguicidas es muy importante. Miremos un poco la característica de la provincia de Mendoza. Y en el caso de muchas veces, estas intoxicaciones llegan a producir muertes en niños, que es el caso de la noticia que tenemos en la parte inferior de la diapositiva, donde el hospital Garrahan denuncia la muerte de un niño por exposición a plaguicidas y por falta de cuidado en los operativos de fumigación en los campos, y refieren que no es el único caso donde se ha producido este tipo de situación. También la situación de escolaridad o guarderías favorece el hecho de que los niños puedan sufrir intoxicaciones de tipo masivas o grupales. En las noticias tenemos distintas situaciones, por ejemplo, intoxicación en Bogotá por causa de alimentos que tienen algún tipo de tóxicos. Vemos que también en la situación de la exposición a tóxicos en las escuelas o en zonas donde los niños comparten con otros niños no es exclusiva de países de pronto de bajos recursos, sino que, por ejemplo, vemos que en Canadá, en una guardería, 71 niños fueron hospitalizados tras una intoxicación por monóxido de carbono. O sea, en ese caso también el efecto en los niños, si bien es el grupo más vulnerable, también va a ser independiente de la susceptibilidad de cada niño. Hace aproximadamente un mes o menos tiempo, en el Hospital de Niños Gutiérrez también se suscitó una situación de una intoxicación de una sala donde estaban los niños, como eran muy pequeños, al cuidado de los familiares, de padres y el personal, por una fuga de monóxido de carbono, que debieron ser trasladados a otros hospitales. También son casos donde observamos una información de un perfil epidemiológico de las intoxicaciones por benzodiazepinas, pero recibidas en un centro toxicológico, donde en ese artículo el grupo de trabajo hace hincapié que de todas las intoxicaciones por benzodiazepinas recibidas, hay un alto porcentaje de casos de niños, que en ese caso van a ser accidentales, como hoy mencionamos. El último, digamos, caso más relevante de exposición no intencional a drogas de abusos en niños es el caso del cannabis, donde en Uruguay, frente a la desregulación del consumo de cannabis, se ha visto un incremento
muy importante de casos asistidos en los centros de emergencia de niños que han sido o han padecido exposición no intencional a cannabis. ¿Por qué se produce esto? Porque hay digamos, una situación que es el fumador pasivo a cannabis, cuando hay una persona que está fumando. Lo mismo pasa con los cigarrillos tradicionales, digamos, con la nicotina, algunos otros tóxicos, pero hay por presencia de una persona que está fumando, en este caso cannabis, otra que está al lado puede inhalar el humo y resultar expuesta a cannabis, que probablemente sea el caso de estos niños, de los cuales los adultos, sus padres o alguien de la familia fuma, piensa que no van a estar expuestos y sí ellos reciben exposición pasiva a los principios activos del cannabis. Entonces, las intoxicaciones en niños por fármacos podemos resumir que se sustenta en 3 grupos de drogas: los antiasmáticos o antialérgicos, dentro de los que tenemos los antihistamínicos orales, los antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios, dentro de los cuales encontramos la familia de los AINES y también puede haber algo de opioides en algún tipo de medicación oral, y los psicofármacos, dentro de los cuales tenemos sobre todo las benzodiazepinas. Vamos a ver un poco algunos ejemplos más detallados de cada uno de estos 3 pilares para poder revisar un poco la casuística. Dentro de los antihistamínicos tenemos lo que se denominan de primera generación. Fueron los que se usaron con anterioridad, hace unos cuantos años. Entre ellos, el ejemplo más emblemático es la difenilidramina, que estaba en el medicamento conocido como Benadryl y que producía particularmente en los niños una serie de efectos adversos, entre ellos sedación muy importante. El niño tenía como un estado de somnolencia, de falta de interés, cardiotoxicidad y problemas del aprendizaje por consumo reiterado. Entonces, frente a esa situación, surgen los de segunda generación, que son posteriores, dentro de los cuales también tenemos como ejemplo más representativo el astemizol, que está en algunos jarabes de tipo oral, que ya está casi dejado de usar, pero que todavía en algunas veces se prescribe. Entre los efectos adversos que puede producir este tipo de antihistamínicos, no producen sedación como sucedía con los de primera generación, pero sí tienen o pueden producir cardiotoxicidad, por lo cual en una tercera etapa surgen los de tercera generación, de los cuales la loratadina es el medicamento más reconocido, que se usa mucho en distintas formas de los medicamentos actualmente, y que es más favorable su utilización porque tiene efectos muy leves no deseados, como dolor de cabeza y somnolencia. En esta diapositiva podemos observar algunos ejemplos de AINES, de los cuales unos han sido utilizados o siguen siendo utilizados para el tratamiento en niños. La dipirona, por ejemplo, es uno que se usó en años anteriores para el grupo infantil, pero que ya se recomienda en lo posible no utilizarla porque puede producir algunos trastornos hematológicos. Otro que ha sido, digamos, eliminado de la lista de AINES para niños es el ácido salicílico, que estaba presente en la aspirina, por lo que se llama el síndrome de Reye, que es una enfermedad hepática y neurológica que se puede producir por intoxicación con ácido salicílico y de la cual son más vulnerables
a su efecto nocivo del ácido salicílico en los niños. Sí, se usan bastante, digamos, para el tratamiento de los estados febriles, o se siguen utilizando el paracetamol y el ibuprofeno, en general con una preponderancia del ibuprofeno. En esta diapositiva observamos otra vez un listado de los AINES, pero con las ventajas y desventajas de su uso. Vemos el caso de la aspirina, que actualmente está contraindicada en niños menores de 16 años, porque en el uso muy reiterado por mamás que frente a la situación de que el niño no, por ejemplo, tiene fiebre y no disminuye y le daban aspirinas, otra aspirina, no respetaban los tiempos de suministro, se podía producir por sobredosis una descompensación metabólica, generar acidosis y bueno, que puede llevar a un shock profundo y a la muerte del niño, lo mismo que una irritación gástrica o gastrointestinal severa con náuseas y vómitos. Y vuelvo a hacer hincapié que la aspirina también está relacionada con el síndrome de Reye, donde se produce esa patología en niños, es propia de los niños, y por suministro de aspirina conjuntamente con algún tipo de enfermedad viral particular, se desarrolla esa enfermedad que termina por disfunción hepática y afección del sistema nervioso central en una encefalopatía hepática que puede conducir a la muerte del niño. En el caso del paracetamol y el ibuprofeno son mucho más tolerados, menos nocivos, más seguros. El paracetamol es un buen AINES. El problema es cuando hay sobredosis también por reiterado suministro de esa medicación a los niños, porque normalmente cuando hay una saturación de los sistemas metabólicos a nivel hepático por sobredosis, se desvía a una vía menor de metabolización del paracetamol que produce un metabolito tóxico. En condiciones normales, ese metabolito tóxico se une a glutatión y se elimina perfectamente. El tema es que cuando hay una sobreproducción por intoxicación aguda o por sobredosis, ese metabolito tóxico afecta la funcionalidad hepática y puede producir una lesión severa, no solamente de este órgano, sino una descompensación general con muerte. En el caso del ibuprofeno, es podríamos decir, entre comillas, como el más seguro de todos. Tiene una larga duración de acción en el caso del descenso de la temperatura, pero bueno, también por sobredosis puede producir efectos adversos, pero no son tan marcados o tan letales como los otros. Puede producir irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos, dolor abdominal y no tiene el nivel de efectos adversos que los otros dos AINES. También tenemos entre las intoxicaciones en niños por fármacos la casuística de intoxicaciones por opiáceos analgésicos. Un ejemplo es la codeína, que se usa generalmente para dolor leve en pediatría, pero también está presente en jarabes antitusivos, donde el uso no controlado puede producir situaciones de intoxicación. Vemos que cuando es usada con el sentido del tratamiento de dolor leve, puede producir constipación, náuseas y vómitos. Como analgésicos opiáceos más potentes también pueden producirse algunos efectos no deseados con morfina, petidina, omeperidina y fentanilo. Estos son analgésicos mucho más potentes que son utilizados para el dolor moderado severo y que pueden producir
alteraciones más graves como hipotensión y depresión respiratoria. En Estados Unidos se han reportado un aumento de incidencia de intoxicaciones con buprenorfina que junto con el fentanilo se han incorporado a la utilización dentro del listado de las drogas de abuso. Y sobre todo en el caso de niños se relaciona con niños a partir de los 10 años hasta los 14, donde o por accidente, pero también por consumo intencional con fines de abuso, se pueden producir situaciones de intoxicación. Las intoxicaciones por psicofármacos, comentamos hoy, que son la segunda causa de intoxicaciones a nivel mundial. Es muy frecuente la intoxicación por benzoazepinas, quizás la más frecuente, por el aumento cada día mayor de hábito de consumo de este tipo de psicofármacos. Pero, en general, el consumo de estas medicaciones por los niños en forma accidental no reviste demasiada gravedad. Pueden presentarse algunos síntomas neurológicos como ataxia, pero no hay una depresión tan intensa del sistema nervioso central y no se comprometen tampoco otros sistemas. Sí es bastante más grave la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, que es responsable de la segunda causa de muerte por intoxicaciones en niños, sobre todo porque pueden producir síntomas anticolinérgicos, cardiovasculares y neurológicos que por depresión de este último sobre todo y alteración del funcionamiento cardíaco produzcan o pueden llegar a producir la muerte del niño. Los antipsicóticos también producen manifestaciones clínicas bastante graves. De los antipsicóticos tenemos dos tipos, los tradicionales como el haloperidol, que produce una importante toxicidad en sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, con síntomas extrapiramidales y cardiotoxicidad. Como vemos, todas estas manifestaciones o consecuencias clínicas de esta intoxicación puede llevar también a la muerte del niño. Y lo mismo el caso de los atípicos, que son los que más se usan ahora, como la clozapina o la risperidona, sobre todo para el tratamiento de adultos mayores, que en niños pueden producir intoxicaciones a una dosis baja con síntomas también neurológicos y cardiovasculares. Ahora, las intoxicaciones de este tipo de psicofármacos están todas relacionadas no por uso en general, es muy excepcional en niños, sino por el uso en adultos que por descuido o por no prestar atención dejan al alcance de la mano de los niños este tipo de medicamentos. Entonces es importante hacer hincapié en tener el cuidado de dónde se dejan estos medicamentos por el riesgo aún de vida para los niños en caso de intoxicación. Por último, vamos a tratar el otro grupo de riesgo que hoy comentamos también, que son los efectos de las sustancias químicas en la ancianidad. Cuando hablamos del envejecimiento de por ejemplo, el ser humano, se define ese envejecimiento como la pérdida progresiva de la funcionalidad del organismo, acompañada por disminución de la fertilidad, aumento de la incapacidad y de la mortalidad. Hoy en día ya no se refiere, o la expresión que se usa en salud de las personas que tradicionalmente se denominaban ancianas, ya no se aplica esa palabra, digamos, sino que es mucho más correcta desde el punto de vista de salud referirse a adultos mayores
que tienen esta característica de envejecimiento desde la mirada de lo fisiológico y el organismo. El desgaste de los distintos sistemas del organismo tiene como consecuencia una alta prevalencia de enfermedades en los adultos mayores. Eso los lleva como consecuencia a un elevado consumo de medicamentos para poder, regular las manifestaciones clínicas de esas enfermedades, y es por eso que alrededor de un 20 a 40% de los adultos mayores están polimedicados, muchos de ellos con más de 5 medicaciones. Ese consumo elevado de medicamentos puede generar un número elevado también muchas veces de reacciones adversas. 1 de cada 5 personas mayores puede tener reacciones adversas que son sinérgicas aparte por el consumo aumentado o paralelo de muchos medicamentos. Y eso genera que alrededor del 18% de los adultos mayores muchas veces como consecuencia de esas reacciones termine hospitalizado o lamentablemente en muerte. Observamos en esta diapositiva en los ancianos, en las personas mayores, las principales causas de muerte. Vemos que, por ejemplo, en primera línea vamos a encontrar la enfermedad cardiovascular por el desgaste del sistema cardiovascular, neoplasias malignas, enfermedades cerebrovascular, neumopatía obstructiva, neumonía, gripes, cuando llega esta época del año, donde comienza en junio el frío, muchas personas mayores padecen neumonías y puede llevarlo, las complicaciones, como muchas veces tienen varias afecciones, puede llevarlo hacia la muerte. Un ejemplo emblemático de las enfermedades de base de este tipo, que aumentado en el periodo de la pandemia se sumaba el COVID, la enfermedad por COVID, el principal grupo susceptible que mayormente falleció fue el de las personas mayores que tenían enfermedad de base. Acá tenemos también un listado de las consultas más frecuentes de esta población con el médico, cuando concurren al médico. Entonces, en general, las personas mayores tienen varias de estas afecciones, son ejemplos, por supuesto, o sea, más de una. Eso genera el hecho de que para poder, regular estas patologías o estas enfermedades, sea necesario el suministro de varios medicamentos. Y el problema es la consideración del hecho de que cada uno de esos medicamentos tiene un mecanismo de acción, consecuencias que pueden ser a veces adversas y el efecto que puede producirse en algunos casos sumatorio, adverso, o la interacción de los medicamentos entre sí que pueden generar otros problemas de salud en el anciano o en la persona mayor que pueden llevarlo a una descompensación importante. Las causas más frecuentes de reacciones adversas o RAMS en las personas mayores son, entre ellas, las alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, que tienen que ver justamente con el deterioro de las funciones metabólicas. Recordemos que comentamos con anterioridad que los extremos de las vidas, los niños y los ancianos, los niños no tienen los sistemas metabólicos maduros y en el caso de los ancianos hay un deterioro de los sistemas metabólicos y también de los mecanismos de acción del organismo. Hay enfermedades que se presentan agravadas por acción de fármacos que son utilizados para otras enfermedades distintas.
Hay reacciones adversas que son producidas por interacciones medicamentosas, justamente a causa de terapias múltiples. Recordemos que recién hablamos también que los ancianos muchas veces consumen muchas medicaciones distintas, y también por la nutrición inadecuada. La mayoría de las personas mayores tienen como hábito comer comida, digamos verduras, carnes, ese tipo de comidas, una sola vez al día, y empiezan lentamente a acostumbrarse, sobre todo si viven solos durante la noche, a tomar lo que se llama el famoso café con leche. Por lo menos en Argentina es así, con masitas, con tostadas. Entonces eso les va generando una disminución del consumo de proteínas, de glucosa, que los va lentamente ingresando en un cierto estado, a veces más grave, a veces menos grave, de desnutrición, lo cual favorece las reacciones adversas por el consumo de medicamentos. Con respecto a las alteraciones farmacocinéticas que están relacionadas con reacciones adversas en el envejecimiento, vamos a ver que en las distintas etapas puede haber modificaciones fisiológicas por la edad. El primer paso, que es el de absorción, se manifiesta con el paso de los años con un aumento del pH gástrico y una disminución de la motilidad gastrointestinal. Sobre todo, la disminución de la motilidad gastrointestinal es la que más está relacionada con el hecho de que hay una permanencia de más tiempo de las medicaciones en el tracto gastrointestinal, lo que favorece su posibilidad de absorción al torrente sanguíneo. Lo mismo, también hay deterioro de la mucosa gástrica por el envejecimiento, lo que hace también que se favorezca la absorción de los medicamentos al organismo. Una vez que ingresa estos medicamentos al torrente sanguíneo, hay una alteración en la distribución y el metabolismo hepático. En general, como recién comentamos en la diapositiva anterior, las personas mayores tienden a disminuir el peso y la masa corporal, justamente por una disminución en el consumo de alimentos. Sí hay un aumento de los depósitos de grasa corporal por realizar menos actividad física, caminar menos, lo que favorece junto con la absorción, un aumento de absorción de los medicamentos o sustancias tóxicas, en aquellas sustancias que son liposolubles, un depósito o una tendencia a depositarse en esa grasa corporal. De aquellos, vuelvo a hacer hincapié, medicamentos o sustancias que son sobre todo liposolubles. En general, también hay una disminución del agua corporal total, lo que favorece una hemoconcentración de los medicamentos, lo cual, frente a la misma dosis de un medicamento, por ejemplo, que se le suministraría a un adulto joven, en el caso del adulto debe tener esa consideración. Otro tema también importante en cuanto a la disponibilidad de los medicamentos o el transporte de sustancias tóxicas es que hay en general una reducción de la síntesis de albúmina plasmática. Esta reducción hace que haya menos droga o menos sustancias unidas a la albúmina y un aumento de droga libre, lo que favorece también su efecto adverso o su posibilidad de efecto adverso. Otro de los temas en cuanto al metabolismo hepático es que también hay una disminución en la funcionalidad hepática con reducción de la actividad de la citocromo P450, por lo que los distintos xenobióticos van a ser menos metabolizados
y van a permanecer más tiempo circulante. Y el otro punto también donde se manifiesta el envejecimiento de los distintos sistemas que están involucrados en la farmacocinética, perdón, es la excreción renal. Hay una disminución del flujo sanguíneo renal en general, lo que favorece o desfavorece la llegada de las sustancias a nivel renal, asociada también a una disminución de la función tubular y la capacidad de filtración glomerular, lo que disminuye también la producción urinaria y con la consecuente disminución de la liberación o eliminación de las sustancias medicamentosas o sustancias tóxicas de otra índole. También se producen alteraciones farmacodinámicas como alteración en la interacción del fármaco con el receptor, alteración de la interacción post-receptor y de los mecanismos homeostáticos. Recordemos que los mecanismos homeostáticos son todos aquellos mecanismos fisiológicos que tiene el organismo para mantener un estado de equilibrio en todos los sistemas, desde el sistema inmune, neurológico, gastrointestinal. Entonces, la propia alteración hace que frente al ingreso de algún tipo de fármaco o sustancia química, en general, se produzca una respuesta frente por el mecanismo de acción totalmente distinta o mucho más exacerbada o menos de lo que se esperaba en otra situación de edad. Hay determinadas enfermedades que son agravadas por el suministro de determinados fármacos. En la diapositiva vemos algunos ejemplos, como por ejemplo en el caso de depresión, donde el suministro de benzodiazepinas o antihipertensivos o el consumo de etanol, como efecto adverso puede aumentar el estado de depresión de la persona mayor. En el caso de diabetes, el suministro de corticosteroides y diuréticos, en el caso de diuréticos, por ejemplo, mayor eliminación de líquidos por orina, puede aumentar la concentración de la glucosa en sangre y producir hiperglucemia. En la enfermedad obstructiva EPOC pulmonar, que es bastante frecuente en personas mayores, el suministro de beta bloqueantes puede favorecer vasoconstricción, sobre todo a nivel pulmonar, lo que empeoraría el estado de salud de la persona. Y el suministro de opiáceos con determinados fines terapéuticos podría producir depresión también respiratoria, lo cual también, como en el caso anterior, desfavorecería el estado de salud de la persona mayor. En el caso de la hipertensión, los AINES tienden a aumentar la presión arterial, lo cual no es nada favorable, y en personas mayores que también, en las cuales también es bastante frecuente el prostatismo, el suministro de alfa agonistas o anticolinérgicos podría aumentar la retención urinaria con también aumento de concentración de determinados componentes sanguíneos o favorecer el desarrollo también de infecciones urinarias. Como venimos comentando, debido a la alteración de los distintos pasos metabólicos y de eliminación de fármacos, hay algunos que afectan en estos adultos mayores metabolismo sobre todo hepático y eliminación renal. ¿Cuál va a ser la consecuencia de cualquiera de las dos alteraciones? Un aumento de la concentración de los propios fármacos que pueden llevar a efectos adversos o a efectos
tóxicos en la persona. Por ejemplo, los analgésicos y los antiinflamatorios pueden producir disminución del metabolismo hepático. Fíjense en el listado de la diapositiva, por ejemplo, el ibuprofeno sobre todo, que es tan habitualmente usado y tan disponible, es de venta libre, puede producir en algunos adultos mayores disminución del metabolismo hepático con aumento de su concentración y consecuencias no deseadas. Lo mismo vemos morfina, naproxenos, dextropropoxifeno. En el caso de los antibióticos, que también son medicamentos tan habitualmente usados, sobre todo por las enfermedades que son muy frecuentes en personas mayores durante las épocas de invierno, enfermedades respiratorias, anginas, donde vemos que, por ejemplo, la streptomicina, la gentamicina, ciprofloxacina, que son antibióticos habituales de tratamiento, disminuyen en este grupo etario o pueden disminuir la eliminación renal. Entonces, es importante tener en cuenta estas posibilidades, quizás más que nada también desde el punto de vista médico, para el cuidado de esos adultos mayores, para no generar en la intención de mejorar el estado de salud un efecto adverso o un estado tóxico. Fijémonos también en la diapositiva, el propanolol y en el anapril, por tomar dos ejemplos, que son tratamientos, digamos, de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión arterial. ¿Cómo afecta el propanolol la disminución del metabolismo hepático? Y el enalapril, que es tan usado habitualmente, produce o puede producir una disminución de la eliminación renal. Bueno, y acá tenemos otros ejemplos más de fármacos que pueden afectar el metabolismo y la eliminación de las personas mayores. Por ejemplo, los diuréticos, que son muy usados en los adultos también, donde vemos que paradojalmente terminan disminuyendo por consumo crónico o pueden terminar disminuyendo la eliminación renal. También los psicoactivos, como el caso de los antidepresivos, imipramina, nortriptilina, algunas benzoazepinas, diazepam, alprazolam, disminuyen el metabolismo hepático. Y un tema importante también es el caso de la risperidona, que está muy de moda como antipsicótico en el tratamiento de adultos mayores que empiezan a perder, digamos, como el orden en sus rutinas por sus enfermedades mentales, que muchas veces se las da para que estén más tranquilos, más concentrados en sus actividades y duerman mejor. Y de pronto, por una disminución de la eliminación renal, empieza a aumentar su concentración, llegando a niveles que pueden producir efectos adversos bastante importantes. Los efectos de la risperidona producen como una alteración extrapiramidal que invalida la calidad de movimientos físicos, la persona mayor pierde su estabilidad en la marcha, está como endurecida, como más perdida a veces. Entonces es de tener mucho cuidado por estas características de estos medicamentos, de producir este tipo de alteración para que no se produzcan, vuelvo a hacer hincapié, efectos adversos o situaciones tóxicas. Se ha propuesto una serie de guías para la prescripción de medicamentos en adultos mayores. Lo mismo que pasaba con el caso de las embarazadas, o por lo menos consideraciones que se deberían tener en cuenta. Algo que es fundamental en el seguimiento del adulto mayor es tener un médico de cabecera que centralice todos los problemas del paciente, o sea, que conozca un médico clínico
en forma integral al paciente. También es importante averiguar todas las drogas que consume el paciente, incluyendo las de venta libre. O sea, cuando el médico clínico de cabecera inicia el seguimiento del paciente adulto mayor, sabe tener un panorama de qué es lo que está consumiendo y qué es lo que compra. Recordemos que hoy en día hay muchas medicaciones que se pueden comprar fácilmente de venta libre en las farmacias y hay no solamente adultos mayores, personas que tienen hábitos, por ejemplo, de consumir siempre ibuprofeno, paracetamol porque están cansados, porque les duele la cabeza o lo que sea. Si se inicia un tratamiento con fármacos que pueden tener efectos adversos, comenzar con dosis pequeñas e ir ajustándola de a poco según la respuesta. En general es al revés lo que se hace. Se empieza con la dosis que debería recibir el adulto y si tiene un efecto adverso se empieza a disminuir. Y eso quizás no está bien en realidad porque justamente de lo que venimos viendo, que puede haber drogas que afecten el metabolismo o la eliminación, podrían tener una concentración inicial más alta de la que debieran. Asegurarse que la persona esté en condiciones de consumir esas drogas. Muchos adultos mayores tienen pérdida de memoria, alteraciones cognitivas, dificultades hasta motoras, por ejemplo, que muchas veces para poder abrir frascos donde están los medicamentos, el orden de los medicamentos, o que lo sabemos todos bien porque muchas veces se olvidan de que no tienen orden en el consumo de medicamentos o no los toman o los toman 2 veces porque pensaron que no los habían tomado. Entonces tiene que haber en ese caso, por instrucción del personal médico, otra persona del grupo familiar que supervise el consumo de los medicamentos en ese tipo de situaciones. Revisar bien el plan de tratamiento y la respuesta periódicamente que se va a realizar y considerar qué nuevos síntomas o problemas pueden ser inducidos por los fármacos. Para eso es necesario que justamente haya un plan de seguimiento médico para estos adultos mayores con un programa que esté controlado por digamos, el servicio de salud de la persona mayor. Es tan importante el cuidado de los adultos mayores y los riesgos que pueden padecer por el mal uso o el no control de los medicamentos que ellos consumen, que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires se ha sancionado una ley del cual vemos el proyecto de ley que tenemos en la diapositiva, donde se plantea la creación de un programa provincial de farmacovigilancia dirigida específicamente al grupo de adultos mayores para poder establecer estrategias preventivas y pautas generales de la administración de fármacos a este grupo etario. Lo que plantea la ley es tratar esta ley de manera que la farmacovigilancia sea dirigida específicamente a este grupo etario. El Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 2016, también estableció la Ley 5420, que es de prevención y protección integral contra el abuso y maltrato a los adultos mayores. Dentro de los distintos tópicos que contiene esa ley, si ustedes la buscan, van a ver que hay un tópico donde se destaca justamente dentro de la protección integral a este grupo etario el cuidado en el suministro de distintos tipos de fármacos para el tratamiento de enfermedades. Y por último, acá tenemos una referencia a la ley 27.360 que se aprobó en mayo del 2017 en nuestro país, que a su vez
avala la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA, Organización de Estados Americanos, donde se refiere justamente al cuidado y al respeto de los adultos mayores, y dentro de ese respeto y ese cuidado, la consideración a los tratamientos farmacológicos. Como vemos, en los últimos años han surgido muchas leyes, muchas normativas que apuntan, así como antes o históricamente se ha tenido tanto cuidado con la niñez, con la embarazada, el grupo etario de las personas mayores en estos últimos años es mucho más considerado, sobre todo en los países de cultura occidental. Bueno, llegamos al final de la clase y les dejo para que lean algunos proverbios chinos. Sabemos que las culturas orientales, la japonesa, tienen un extremo respeto y cuidado por las personas mayores porque para ellos son sus referentes. Una frase con la cual termina el final del libro 100 años de soledad de García Márquez, del autor colombiano, dice que los pueblos que no tienen memoria repiten su historia. La memoria de los pueblos muchas veces la tienen los adultos mayores, los que nos cuentan sobre lo que pasó antes, a las personas más jóvenes. Entonces, es responsabilidad de los adultos más jóvenes, de los niños, de favorecer el cuidado de las personas adultas, y en ese cuidado también está considerado desde el área de salud el suministro médico, los estudios, el cuidado integral de la salud. Les agradezco el tiempo de escuchar esta clase, que es bastante larga, lo reconozco, y acá les dejo bibliografía citada que puede servir o que he utilizado yo también para preparar la clase y que les puede servir para completar información. Parte de esta bibliografía está subida en el campus. Así que mucha suerte y bueno, hasta la próxima clase.